Nicolás Pereira, que como dijo Luis es abogado penalista, va a hablar del Código del Proceso Penal, básicamente cuál es la situación en cuanto al sistema penal, las debilidades, las fortalezas, qué es lo que se viene. Como todos saben, lo han visto en la prensa, el gobierno entrante proyectó una reforma importante a través de la ley de emergencia, de urgencia del sistema penal, justamente atendiendo algunas de estas debilidades. Entonces, Nicolás es, aparte de amigo, es especialista en Derecho Penal, fue profesor en la Universidad Católica hasta 2012 o 10. Es abogado, fue nombrado por la Corte Penal Internacional como abogado defensor, o sea, puede actuar frente a la Corte Penal Internacional también. Es asesor del presidente del Colegio de Abogados en las relaciones que el colegio está teniendo con la Fiscalía de Corte en particular, tratando de solucionar temas que son más bien prácticos y no tanto, que no dependen de una ley, sino de implementación de este código, y que bueno, que ha generado, en realidad como cualquier cambio dramático que va a explicar Nicolás, siempre va a generar temas de implementación, pero en este caso particular, por distintas razones, pienso que generó un poco más de la cuenta y que sigue generando. Bueno, así que lo dejo a Nicolás para que nos cuente un poquito y le podamos hacer preguntas y sacarnos directamente algunas dudas de lo que leemos diariamente en la prensa, sobre los acuerdos fiscales con los imputados, por qué van a lavar autos y no van a la cárcel, y una cantidad de otras cosas que generan dudas y que está bueno, creo que se aborda. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, gracias por la invitación, Alfredo. Me siento como en casa, ya he venido a un par de comidas, de encuentros de ustedes, y bueno, estaba muy bueno lo que decía Joaquín, más allá del espíritu altruista que tienen ustedes, está bueno generar contactos profesionales o fraternos también, y bueno, por eso los felicito. Esto no va a ser una clase de derecho, aunque por momentos va a parecer que sí, así que si tienen dudas o preguntas, me interrumpen, piden el micrófono y con gusto se las contesto. Bueno, tenemos acá, entre comillas, el nuevo CPP, pero ya no es más nuevo. Ya tiene 2 años de aplicación, una aplicación que ha sido siempre problemática, ha traído para mí más problemas de lo que ha solucionado, y bueno, un poco vamos a ver hoy las soluciones que se han implementado y los problemas que tiene, y bueno, y lamentablemente también vemos que las soluciones a esos problemas también están teniendo hay un proyecto de ley que se llama la LUC, que es como ya todos ustedes lo conocen, porque está en boga últimamente, está en el tapete, y las soluciones que propone no serían del todo, no estarían teniendo la solvencia técnica que corresponde. Estamos hablando de un proyecto de ley, por lo menos por ahora, pero no quiero ser pesimista tampoco, pero viene mal la cosa. ¿Está? Bueno, empecemos. Primero vamos a hablar un poco para que tengan noción de qué era lo que había antes. El código viejo, el famoso código viejo. Ahí tenemos una serie de titulares. Bueno, primero que nada, esta parte media histórica vamos a pasarla un poco rápido también. Se inspiró en el Código Leone del 33,
en pleno gobierno, entre comillas, de Mussolini. Este código, a pesar de que vino del 33, fue sancionado por el Consejo de Estado en el 80, como una forma jurídica de decreto ley. Los jueces penales acá tenían un rol muy claro, que era que dirigían la investigación. El fiscal y el juez estaban alineados siempre estaban en el mismo lugar, y del otro lado estaba la defensa. A uno nos llamaban el abogado florero, hasta que tuvimos las peleas de muchos colegas y profesores, hasta que eso cambió. El modelo era inquisitivo, por eso decimos que los poderes estaban concentrados en el juez, y vamos a decir, la centralidad del modelo era la prisión preventiva. Se procesaba con o sin prisión, y la única prisión que sufría generalmente el individuo era la prisión preventiva, que es una prisión que solo tenía razón de ser. Ahora vamos a ver un poco por qué, en cuanto a que el individuo no fuera, digamos, a afectar el proceso, y que en definitiva en realidad era un adelanto de la pena. Y bueno, teóricamente eso está mal, pero era lo que pasaba en la realidad siempre, ¿no? Era escrito, no era contradictorio, o sea, no se marcaba, digamos, una bilateralidad clara entre la defensa y el imputado. La fiscalía tampoco tenía tantos poderes, o sea, si bien decidía si un procesamiento era con o sin prisión y pedía la pena, no tenía más, vamos a decir, ni iniciativa, ni tampoco tenía la infraestructura que tienen hoy, pero que también está un poco desdibujada. Y bueno, por ahí, o sea, acá lo importante no era el litigio penal, la resolución de conflictos, sino la aplicación de una pena, y los actos procesales que se llevaban hasta ese momento eran de simple, vamos a decir, como un rito de pasaje, digamos. Eran escritos, y no se le daba mucha importancia a la defensa tampoco. O sea, los abogados que ejercimos en esta época, era muy difícil lograr una absolución, por ejemplo. La absolución es que luego de procesarte podías ser declarado inocente, y esto ocurría siempre porque el mismo juez que te procesaba era el mismo juez que decidía después, y esto cambió en el nuevo modelo. La única suerte que teníamos era cuando cambiaba el fiscal, o cuando cambiaba la o el juez, y eso hacía que el caso lo vieran con otros ojos, y bueno, ahí se daban las absoluciones, ¿no? Estamos hablando de casos de delitos contra la propiedad, hasta delitos contra la vida misma, que es el bien jurídico más preciado, ¿no? Personalmente a mí me tocó un cambio de esos, y absolver a una mujer que había sido víctima de violencia doméstica, que se defendió, y bueno, ahí tuvimos que cambiar el fiscal, y en vez de ser un fiscal hombre, ahora pasó a ser una fiscal mujer. Entonces se entendió de diferente manera, y bueno, y ahí resultó absuelto. Así, bueno, con lo que teníamos se fue formando... Sí, Alfredo, decimos. Y lo de la víctima que ponías ahí, también es algo... El rol de la víctima. Cierto, gracias. También, a ver si ve que me olvido de algo. La víctima era el último orejón del tarro de todo ese proceso que teníamos antes. Y, no era escuchada nunca. Con el tiempo los abogados que defendimos víctimas también, fuimos pateando un poco el tablero y ganándonos derechos. Así obtuvimos que por lo menos nos dejaran ver el expediente, que nos dejaran asistir a las audiencias, que pudiéramos preguntar en las audiencias. Y bueno, y de esa manera representar bien acorde con dignidad los derechos de la víctima. Eso ahora cambió, pero tampoco se crean que cambió así maravillosamente, y que ahora la víctima sea el paladín de este nuevo proceso. O sea,
los poderes que tiene la... O sea, por eso también yo tampoco quería empezar con esa frase, ¿no? Pero hicimos las cosas bien, pero también las hicimos muy mal. Y bueno, un poco eso lo tenemos que cambiar. Tenemos tiempo. Bueno, así se fue generando la necesidad de reforma, una necesidad que venía de larga data y que era, vamos a decir, la principal inquietud de la cátedra procesal penal. Entonces teníamos una legislación de avanzada en materia civil, como el Código General de Proceso, pero en penal teníamos este proceso que era del Paleolítico. Entonces se fue generando en la cátedra y en el ámbito intelectual penal la necesidad del cambio, y bueno, ese cambio también fue la uruguaya, ¿no? La comisión se formó en 2005 y recién 12 años después está el código vigente. A la uruguaya porque es lento, pero bueno. Bueno, tenemos que en 2014 se sancionó la ley, y también a la uruguaya, o sea, teníamos el nuevo código y no lo aplicábamos, y no lo aplicamos 3 veces, ahí están las fechas. Por eso algunos operadores sentíamos unas dudas o alto escepticismo de que si esto realmente iba a ser ley en algún momento. Y esa duda y ese escepticismo estaba recontra bien fundado, porque ya tuvimos un código de proceso penal que era ley y no lo pudimos aplicar nunca. Esto fue a mediados de los 90, es un código que participó en la redacción el presidente del otro club rotario, que es el doctor Otati, y ese código nunca pudo ser aplicado a pesar de ser ley. Siempre se suspendió su vigencia durante años. Bueno, entonces ahí queda planteada una pregunta también, ¿no? Este código, ¿lo podíamos tomar como una herramienta eficaz de seguridad ciudadana? Pero por otro lado había que darle mayor garantía a los justiciables. Entonces, bueno, un poco el código es un híbrido entre esas dos necesidades. Quiero hablar también un poco de lo que es el régimen transitorio que se dio, ¿no? Porque ahora tenemos en realidad 2 códigos. Uno el nuevo y el otro el antiguo, el que hablábamos de la dictadura. ¿Qué pasa? Porque tenemos un montón de causas que no son causas para tomar a la ligera, que se investigaron durante el otro proceso. Y como ahora tanto el Poder Judicial como la Fiscalía han disminuido los recursos para combatir, para averiguar la verdad sobre esos delitos, quedaron, por ejemplo, en materia penal solo 4 fiscalías que aproximadamente tienen 10.000 causas cada una. Y también son 6 juzgados penales hoy en día. Entonces, todas las personas que cometieron esos delitos, a eso hay que sumarle que hay 2 órdenes. La primera es del Poder Judicial, de la Suprema Corte, y después hay una instrucción general. Después vamos a hablar un poco de las instrucciones generales, pero que hoy en día estarían marcando como una especie de impunidad en cuanto a los delitos, podríamos llamarlo de poca monta, porque estamos barriendo para abajo de la alfombra con, por ejemplo, delitos de cheques sin fondos, de estafas, hurtos de poca monta, etcétera. Todo eso estamos generando que no se persiga acorde con lo que sería, digamos, la dignidad de la víctima, por lo menos. Y bueno, eso está generando muchos problemas también, por más que son casos que empezaron antes de 2017, antes de noviembre de 2017. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la normativa esta que mencionaba tanto de la Corte como de la Fiscalía, que si va a recaer un procesamiento sin prisión, por más que la persona haya cometido el delito, se archiva la causa. Si la persona no tenía antecedentes, más todavía, son delitos no graves. Y bueno, ahí por eso ponemos, hay una amnistía
sin ley expresa que la determine. Perdón, me olvidé de pasar. Pasemos ahora a lo nuevo, que supuestamente sería mejor que lo que teníamos. Las características del sistema es que es acusatorio. ¿Qué quiere decir que es acusatorio? Que es adversarial. Hay claramente dos partes en pugna y un tercero que decide, que es el juez. Las dos partes en pugna son el imputado y la defensa. Perdón, el imputado y la fiscalía. Y al imputado va asistiendo al imputado la defensa. Y acá también cambió el modelo, porque ya la investigación no iba a estar más a cargo del juez y de la policía, sino de la policía y de la fiscalía. Ya desde el día 1 empezaron a pelear. Que no podemos, que se nos va... Los fiscales también tuvieron un cambio de paradigma, ¿no? Porque ya tuvieron que empezar a sufrir lo que hacían los jueces, que los llamaban siempre de noche, o de madrugada, o todo el día, o cuando estaban de turno. Y así algunos fiscales hablaron de un estrés, un sobreestrés laboral, etcétera, etcétera. Entonces esto también implicó un cambio para la defensa, porque la defensa también iba a tener que empezar a tomar un rol más activo. Entonces ahora si se admitía que la fiscalía llevara su investigación, también la defensa podía llevar a cabo la suya. Y esto es muy importante porque ahora, por ejemplo, la defensa puede tomar declaraciones en la comodidad de un despacho jurídico, ante un escribano. Por ahí han surgido ideas más novedosas, como el uso del polígrafo o el detector de mentiras. Y bueno, todo esto en aras de poder agregar más pruebas para probar la inocencia o mitigar por lo menos la responsabilidad de mis clientes, por ejemplo, como abogado penalista. Acá va a primar la oralidad, o sea, en este sistema prima la oralidad, que significa que los actos escritos se trata de que sean lo menor posible. Y esto también va a tener mucha importancia cuando hablemos también de la audiencia de formalización. Predominio de la publicidad, acá también se armó el lío con la prensa porque no se sabía... También era una cosa que se criticaba mucho del otro código, ¿no? que era una investigación, una resolución de conflicto que quedaba en secreto. Y eso generó muchos problemas. Ahora cualquiera puede entrar a cualquier audiencia, lo que pasa es que a la prensa no le dejan filmar las caras de los imputados, y en ese sentido también ha habido un protocolo de la Corte que bueno, que marcó todo eso. Los dejan filmar un poquito antes que empiece la audiencia y después se van. Bueno, ahora va a tomar mucha importancia los juicios, pero también después vamos a ver que casi no hay juicios. Entonces, ¿para qué lo hicimos? Hablamos de la centralidad de la prisión preventiva también. Ahora va a ser la última ratio de la prisión preventiva. Se va a tratar de que solo se aplique la prisión preventiva cuando se dan los casos específicamente consagrados en el código y bueno, se trata por parte de todos los operadores de que sea la última solución a ese conflicto. Ahora tenemos nuevos derechos para las víctimas y ahora sí vamos a ver cómo, por un lado, le dimos más importancia, pero por otro lado se la quitamos. Ahora las víctimas pueden acceder a todas las actuaciones, pueden ir a todas las audiencias, pueden proponer la prueba que se les ocurra, obviamente siempre todo a través de abogados patrocinantes, y también la Defensoría tiene que darles ese servicio a las víctimas. Pero no tienen poder ninguno de decisión. Entonces, acá sí que cuento una anécdota. Más bien es todo para que quede registro, pero en realidad después no
no tiene ninguna aplicación práctica. Yo representaba a la familia de un recluso que fue asesinado en la nueva cárcel de Punta Rieles. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Juan Bautista Gómez. Y en el momento de la audiencia, representando a la familia, me enfrento a los asesinos de los familiares de mis clientes. Y reclamo que no solo no se llegara a un acuerdo, sino que se aplicara la pena más severa para esos asesinos. Que además, dicho sea de paso, tenían como una sonrisita en la cara sobradora. El fiscal asintió, lo tomó en cuenta, todo quedó divino, grabado. ¿Y saben cómo terminó eso? No solo arreglaron, o sea, no fueron a juicio, hicieron un juicio abreviado, y solo le dieron al homicida 7 años, que es una pena bajísima para lo que es el homicidio. Entonces, bueno, ahí a veces también los abogados vamos viendo cómo te vas chocando con realidades que de repente no eran tan palpables en la letra fría del libro o en la letra fría de la ley. Y bueno, esto es un aprendizaje constante. Después tenemos que, bueno, los jueces no tienen iniciativa probatoria y pierden muchísimas facultades de control, lo que hace que hoy en día pensemos, decime. Sí. Tranquilo. Se puede apelar. O sea, una de las cosas que dijiste que tiene esto supuestamente como ventaja, sí, pero anterior es que la víctima está mejor representada. Bueno, exacto. Estás en definitiva, sos un florero o podés bajar eso y hacer que... Hasta ahora florero, porque si apelás, después el tribunal te va a decir que no estás legitimado para apelar, dado que la ley no lo autoriza expresamente. Igual, Alfredo, estuvo buena tu intervención porque me hiciste acordar de otra cosa que me había olvidado, que es que en la investigación puede pasar que el fiscal diga, o sea, aplique el principio de oportunidad y diga, no, esto no es delito, o es delito pero no le voy a dar importancia, porque es algo totalmente nimio, o no hay pruebas. Entonces ahí el fiscal archiva y la víctima adquiere un derecho que antes no teníamos, que es la revisión por parte de otro fiscal que pueda seguir investigando. Obviamente lo tiene que aprobar el juez, porque hay una audiencia. Particularmente me ha tocado una que sí que se dio, pero después la realidad es que el nuevo fiscal ve lo mismo que el otro y te lo archiva, porque actúan corporativamente. Decime. Para ser un poco interactivo, que yo soy un griego, entender un poco más. Ah, buenísimo. De repente ejemplificar por lo que nos está pasando ahora con el asesinato de San Luis. Perdón. Sí. Hubo un asesinato el año pasado en San Luis. Sí. Y que se estimaron las pruebas y quedaron libres. Sí, ahí se armó en Atlántida, ¿decís? ¿Fue Atlántida? En Atlántida. El juzgado fue de Atlántida, que es el competente. Ahí pasó otra cosa, o sea, ahí se armó un lío tremendo porque, y vamos a entenderlo un poco ahora cuando hablemos bien de cómo es la audiencia de formalización y cómo sigue el proceso. La Fiscalía, vamos a decirlo para que lo entiendan, la Fiscalía se comió pedir determinadas pruebas y el juez se dio cuenta. Pero aplicando la ley, no le quedó otra que desestimarlo. Entonces, en su sentencia lo hizo notar de todas maneras. Y la prensa, obviamente, recogió todo eso. Y eso generó que se propusiera un proyecto de ley, pero... O sea, es decir, hubo un proyecto de ley que se aprobó y que después, en sede de segunda instancia, tienen un control. Pero es solo cuando se fueron determinadas, estaba muy reglado ese control. Y bueno, eso también generó
muchísimas discusiones a nivel esencial del código, porque a los jueces le vamos a permitir o no le vamos a permitir controlar. Están solo para decidir el caso en base a lo que hace la fiscalía, pero si la fiscalía hace las cosas mal, el cliente tiene que ser absuelto. La persona tiene que ser absuelta. ¿Se entiende? ¿Qué responsabilidad tiene la fiscalía en ese caso? Total. O sea, administrativa, por un lado, obviamente va a ser sancionado por el jerarca, que ahora lo vamos a ver, que se llama Jorge Díaz, el fiscal general. Y también obviamente civil, penal no, porque no, en realidad no está cometiendo ningún delito, sino que su omisión o su negligencia los llevan a eso. Y bueno, en esas dos esferas sería la responsabilidad del fiscal. En este caso se llevaría a cabo por la víctima. Bueno, seguimos un poco más. Ahora tenemos nuevos medios de conclusión del proceso que han sido muy polémicos también y que han generado también lo que después vamos a llamar un poco la satirización de la justicia o la caricaturalización de la justicia, porque la verdad que hemos visto cosas insólitas, ¿no? Lo de lavar el auto, ahora vamos a ver cada caso puntualmente, la torta frita. Tenemos el caso de la torta frita, tenemos el caso de lavar el auto, tenemos el caso del chico de balizas, no se olviden de ese. Tenemos el caso de... Bueno, por ahí van quedando, ahora los repasamos mejor. Pero también fueron generando también la conciencia en la sociedad, ¿no? En la masa crítica de los votantes, de que se le estaba haciendo muy permisivo con los delincuentes. Y ahí hubo un cambio de paradigma por parte del gobierno, porque en realidad todo esto empezó en el 2004, 2005, con una idea, vamos a decir, progresista, liberal, de cómo iba a enfocar el gobierno de izquierda. No me gusta hablar de política, pero hay que decirlo. En el cual se iba a tratar de acoger toda la nueva, vamos a decir, la nueva dogmática, en el sentido de mejorar las cárceles, que la prisión no sea la solución a todo, las medidas alternativas, darles trabajo adentro de la cárcel, y como que todo eso iba a repercutir en más seguridad ciudadana. Todo eso fue, digamos, derribado por la fuerza de los hechos. Y la verdad es que la delincuencia siguió creciendo. Cada vez más empezamos a ver cosas que no veíamos acá en Uruguay, como el sicariato, como los narcos, con mucho poder, como robar a las policías hoy en día. Y en el marco de lo que es la política del gobierno eso cambió. Y empezaron un poco a cobrar al grito. Y con ese cobre al grito es donde es más peligroso todo. Porque si uno tiene una idea como la que se tuvo al principio, hay que seguir aplicándola a largo plazo. No es algo que se pueda ver los resultados a corto plazo. Tiene que haber, digamos, el proyecto tiene que ser serio y por lo tanto no podés cambiarlo a la primera que te va mal. Y eso un poco es la crítica que se merece en materia de seguridad este gobierno. Bueno, seguimos. Entonces, la gente empezó a ver y a satirizar y a decir, entran por un lado, pero salen por el otro. La policía los agarra, pero los fiscales los sacan. Y esto todo también vamos a ver que no es tan así, que está dentro de lo normativo. Bueno, para implementar todos estos cambios, tuvo que haber también cambios en la infraestructura. Y principalmente, la principal... Vamos a decir ahora un poco las principales organismos cómo cambiaron. El Poder Judicial, por ejemplo, creó la OPEC, que es la Oficina Penal Centralizada. Ahí se tramitan todos los juicios penales de Montevideo, son 16. Tienen muchísima más eficiencia en la gestión, pero eso también porque tienen muchísimas menos causas.
y no tienen abogados todo el tiempo yendo a los juzgados. Nos causa mucha risa que ahora prácticamente en esos juzgados no hay público y no se atiende al público, son todos audiencias, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos que cambiaron las fiscalías. Ahora se dividieron en materias. Tenemos la Fiscalía de Flagrancia, que es la que se ocupa de los casos, digamos, en los cuales un delincuente es detenido en flagrante delito, o sea, cometiendo el delito teniendo pruebas de inmediato de la comisión del mismo, o sea, que tengan lo que robaron o que tengan sangre recién después de pegarle a alguien o de asesinar o cometer homicidio. Delitos sexuales y violencia de género, obviamente eso no lo vamos a desarrollar. Delitos económicos, homicidios, hay una Fiscalía Especial de Homicidios, hay 2. Derechos humanos, tenemos una. Estupefacientes, y bueno, el edificio es ahí funcionan la mayoría de las fiscalías de Montevideo. Cerrito y Misiones. Hablemos un poco también de la cantidad de trabajo que están teniendo estas fiscalías y cómo los que fuimos escépticos en su momento se confirmaron muchas de las cosas que decíamos. O sea, nosotros sabíamos que no estaba pronta la infraestructura para un volumen de causas como el que ahora tienen los fiscales. Y eso está generando una pésima atención de las investigaciones penales en nuestro país, en la capital. Por ejemplo, ahora estamos teniendo un problema muy grave de vuelta, vamos con los cheques sin fondos, o con los delitos económicos en general, que están produciendo también que en el delincuente o en la persona que comete ese tipo de delitos se vaya generando como una noción de impunidad total también. O sea, ya todos sabemos que librar un cheque sin fondos vas a zafar. Perdona que se lo diga así, pero nosotros estamos atrás de eso siempre y bueno, y nos da una bronca terrible, pero bueno, tienen tanto volumen de causas, por ejemplo en esta Fiscalía de Delitos Económicos, que además se tiene que encargar de los delitos de corrupción, corrupción pública. Entonces, bueno, vemos claramente que los recursos que tenía la Fiscalía no son suficientes para haber implementado esta reforma. Pero se prefirió que la reforma siguiera adelante. Y bueno, y un poco los problemas se van solucionando de a poco. Este código nuevo tiene 14 leyes que lo reformaron. 14. Al momento que entró en vigencia, 7. Pero después ya ahora tenemos 14. Y después que estuvo la comisión trabajando 12 años. ¿Vio? Bueno, el jefe de todos los fiscales, el señor Jorge Díaz, les manda instrucciones generales a todos los fiscales en cuanto a cuáles son los delitos que tienen que perseguir, cómo los tienen que perseguir, a qué se le tiene que dar prioridad y a qué no. Y también tenemos alguna sospecha de que algunas veces se levantó el teléfono, ¿no? Como para decir, bueno, esta sí y esta no. La ley no se lo prohíbe. Por eso decimos que este hombre tiene muchísimo poder y que una posible reforma quizás sea, por lo menos, tratar de mitigar un poco ese poder que tiene. Es un cargo político que tiene vigencia, que en este caso, por ejemplo, creo que va a durar 5 años más, pero tiene control del Parlamento, de todas maneras, en su nombramiento. O sea, es un cargo político, pero que tampoco lo pueden destituir así nomás, o digamos, no es como un ministro, por ejemplo. ¿Cómo se destituye? Tendría que haber un acuerdo de las cámaras, por mayoría absoluta. Pero en este caso no creo que lo tenga. ¿Absoluta o 3/4? Absoluta puede haber. Absoluta. Pero tampoco, por eso, como es un cargo político, queda muy mal que destituyan al fiscal general cuando asume un nuevo gobierno, sobre todo si lo designó el anterior.
¿Se entiende? La propuesta es San 3, ¿no? Una de las propuestas es San 3. Hay una propuesta de subida, pero es, no sé, es como un triunvirato. No sé. Para mí no. O sea, para mí tendríamos que limitarle los poderes al fiscal general y que sea uno solo. Pero bueno, eso es una manera de pensar. Pasemos un poco a ver bien las principales etapas de este proceso. ¿Por qué no te usan el triunvirato? Porque sería el mismo concepto de la... A nivel... Sí, pero a nivel... Sí, a nivel, vamos a decir, de derecho comparado, siempre es un único titular del órgano. Pero quizás se podría hacer un titular del órgano que sea el jerarca y después como cama, tipo sectores, por ejemplo. Un sector solo para lo que interviene el fiscal de corte, que son cosas muy tediosas, como por ejemplo le llega un recurso de la Suprema Corte, tiene que dictaminar, etc. Y otra área como para hacer el control más penal y además el control de tenerlos a los fiscales, vamos a decir, bajo la línea. Bien, las principales etapas de este proceso, y ya nos metemos ya de lleno en analizar el código, son las siguientes. Tenemos una investigación preliminar, que puede iniciar con una denuncia de flagrancia o una denuncia que se presente en la policía. Se formaliza o no, puede ser con prisión preventiva o con medidas sustitutivas. Luego tenemos acá una norma que dice que si dura un año después de la formalización y no se acusó, o sea que llevarlo a juicio, se puede renovar por un año más. No están dando los jueces ese año mayor, digamos, después de que viene esa investigación. Luego está el auto de apertura a juicio, las audiencias de prueba, los alegatos, la sentencia y la segunda instancia. Vamos a ver los requisitos para que se formalice una persona. Básicamente lo han confundido, pero bueno, en realidad tiene algo que ver. O sea, que se formalice una persona significa que la investigación contra él, ya se le van a aplicar medidas. O sea, significa que tanto la fiscalía como el juez tienen noción de que esa persona, de que hay un delito primero y que después esa persona lo cometió. ¿De acuerdo? Entonces, el rango de la prueba es muy bajo, pues se habla de semiplena prueba. No es la prueba necesaria, por ejemplo, para condenarlo. Y bueno, ahí viene la evidencia de formalización. Y acá vemos lo que es para mí esto se llevó muy lejos lo que es la oralidad del proceso y la bilateralidad del proceso. ¿Por qué? A cualquiera de nosotros, ¿no? Toquemos madera, no nos pase algo y nos quieran formalizar. Entonces, ese juez no va a controlar absolutamente nada de lo que dice el fiscal o la defensa tener para cada uno defender su posición. O sea, el fiscal va a decir, yo tengo determinadas pruebas, tengo la carpeta, le tomé declaración a tales personas, hice un oficio a no sé a qué organismo, declararon todos los testigos, tengo todo para probar que esa persona cometió un delito. Y por lo tanto le quiero aplicar la pena, le quiero aplicar prisión preventiva porque pienso que es peligroso para la sociedad, es peligroso para la víctima, va a entorpecer la resultancia del proceso, se va a querer fugar. Todo eso se lo dice al juez. Perfecto. La defensa lo único que puede hacer es decir, no existe tal delito, mi cliente no lo cometió, con toda la defensa que hacemos siempre. Pero el juez no puede ver, no puede pasar a ver. Yo lo llamo como una caparazón, que no puede perforar esa caparazón y ver para decidir con verdad. El juez decide solo sobre los argumentos y solo sobre los alegatos.
y hoy en día está decidiendo la libertad de una persona, o si lo formalizan o no, con eso. Decime. No, disculpame, pero digo que te interrumpí. Sí. Terminó la idea. No, que nosotros terminamos a las 14 horas. Ay, si querés. Te quedarían 5 minutos. Vamos yendo. Bueno, también esto es importante. Entonces, fíjense ahí. Ya vimos más o menos los motivos de la formalización. Sin prisión es cuando se le permite al indagado esperar el juicio en libertad. Se le dictarían otras medidas cautelares. Ahí están, son. Pasamos ahí a otra cosa. Formalización sin prisión. Tenemos que si te formalizan con prisión, las formas de salir son esas, libertad anticipada. Está muy limitada también porque, por eso que yo decía también de cobrar el grito, de no hacer lo posible para ese tipo de delitos que son los delitos más graves. Están presuponiendo que las personas que cometieron esos delitos no podrían, digamos, beneficiarse con la rehabilitación a través de esos institutos. Tenemos la libertad vigilada y la intensiva, bueno, las condiciones, y acá, bueno, un poco las vías alternativas de la resolución del conflicto penal. Todas estas involucran un acuerdo entre las partes, y eso es lo que la gente tampoco le entra del todo, ¿no? Como que choca un poco. Y además también choca porque viene del derecho anglosajón, o sea, es lo que vemos en las películas, la negociación. La mediación extraprocesal, bueno, no la desarrollo mucho porque se da muy poco, pero básicamente lo que te dicen es andar a un órgano del Poder Judicial a tratar de ver solucionar ese conflicto. Tiene unos requisitos y para delitos muy leves. La suspensión condicional del proceso, que ahora la LUC, la Ley de Urgente Consideración, lo va a sacar, lo deroga completamente. Y era otro mecanismo de solución para delitos leves, obviamente. Está prohibido cuando la pena mínima supere los 3 años. Y bueno, te imponen otras obligaciones que si las cumplís se extingue la pena. Extingue el delito. Acuerdos reparatorios. Esto tenés que tener el consentimiento de la víctima. Sería, vamos a decir, sería la prerrogativa más importante que se le dio a la víctima. La de poder lograr un acuerdo reparatorio con su ofensor. Y de esa manera, bueno, tratar de solucionar el conflicto por esa vía. Y ahora viene también el proceso abreviado, que fue uno de los más polémicos. Y bueno, es un acuerdo entre el fiscal y el imputado. Se limita a los delitos que sean la pena máxima, la pena mínima 6 años de penitenciaría. Básicamente hay muy pocos. Se puede reducir la pena hasta 1/3 y debe ser aceptado, obviamente. Y bueno, acá tenemos los problemas. El 74% de todos los problemas, los conflictos penales que llegan a la Fiscalía se resuelven a través de esto. A través del acuerdo, del proceso abreviado. Entonces, solo un 4% va a juicio. Entonces, ¿para qué cambiamos todas las normas para consagrar un juicio si todo se va a terminar de esta manera? Que a su vez es cómodo para todas las partes, ¿no? Yo hice el primero. Cuando yo llego a la Fiscalía, tenían un detenido, bueno, voy ese día, me acuerdo como si fuera hoy, 2 de noviembre de 2017. No, 1 de noviembre, era feriado. Y ahí, cuando llego a la Fiscalía, ya la fiscal me estaba esperando casi con el acuerdo redactado. O sea, fue así. ¿Es tanto o tanto? ¿Agarrás o no agarrás? Y es así, No nos ponemos a ver qué tan lastimada está la víctima, ni nada de eso. O sea, es puro mercantilismo. Ya lo han criticado mucho los otros profesores. Entonces estamos también hablando si todos los casos se resuelven así y nunca son vistos por un juez. Vamos a decir como que la justicia se está volviendo administrativa. Porque el Poder Judicial, que es la garantía de todos, no lo está controlando, no está controlando nada. Es todo acuerdo.
La gran mayoría se acuerda. Y además a veces hay problemas también, porque, por ejemplo, los defensores de oficio también son muy sacadores de acuerdos. Y hay muchas quejas, decir, bueno, lo que me consiguió este abogado, yo no pude hacer nada, o sea, no pude decir ni mu. Y sin embargo, le encajaron eso. Sí. El acuerdo es con el fiscal, el juez ahí no interviene para nada. El juez lo único que hace el juez es preguntarle en la audiencia si está ahí libremente y si sabe lo que se está perdiendo. ¿Sí sabe? Lo que se está perdiendo, digamos, que tiene derecho a un juicio, etc. Él siempre dice que sí, así que está. Ojo, a algunos delincuentes les encanta saber cuando entran a la cárcel cuánto van a estar presos, ¿no? A algunos les gusta. Antes no podían hacer eso. Hablamos de la caricaturización de la actividad de la justicia y bueno, ahí tenemos algunos casos insólitos, pero que son permitidos por la normativa. Y también la prensa ha sido un poco pícara en este sentido, digamos, porque todas las noticias del nuevo CPP son picantes y bueno, y esto obviamente que es un buen titular, ¿no? El tipo que robó, no me acuerdo, robó algo muy nimio, o sea, y sin embargo dice un hombre conocido y valorado en el vecindario, y además sabe cocinar tortas fritas y parece que bien, entonces, por eso fue así. Acá esta es un poco insólita, arresto domiciliario para los peones, que el caso de incautación de récord de cocaína, ¿no? Otra. Le prohibieron acercarse al cajero a un hombre que intentó robar. Es un poco difícil de aplicar todavía, también porque no explicamos otra cosa. La OLA no controla nada. Pero la duda que me parece que lo genera al público en general es el tipo o la tipa o el fiscal que puso esa pena, si tiene conciencia, uso de razón, ¿no? Es que no tiene sentido común. Sí. Porque digo, a ver, no te puedes acercar al cajero, pero si el tipo lo fue a robar, ¿qué le vas a prohibir que entonces es ridículo? El caso de los incendios en Rocha, que Sí. el argentino lo condenaron a prisión domiciliaria y estaba viendo una carpa. Interesante. ¿En un? Esa era una más ridícula. ¿En dónde estaba? Eso cuando los incendios estuvo en enero. Sí, o está, acá no lo puse, pero también Prisión cuando domiciliaria está viendo una carpa de campo. se ha llegado a nivel ridículo, ¿no? Por ejemplo, aquel que lo dejaron irse de vacaciones a Balizas y que suspendieron la pena ahí, o también, que fue condenado, fue parte del acuerdo era lavar el auto. Pero así como hay esto, hay otras que son más altruistas que también tienen el objeto, de, por ejemplo, de los rotarios, de ayudar a instituciones o de... Exacto, sí. Por eso hasta a ese nivel, tío, ¿no? Y ahí la opinión de la víctima no se queda tomando en cuenta. Alfredo. No, se ocurre que hay decenas de miles de estos acuerdos. El 74% de todas las denuncias, de todo lo que hay, entra toda la fiscalía de los arreglos. Sí. Claro, tenés todo. En Mire tenés. No te quepa la menor duda que debe haber algún otro más ridículo que lo que vimos acá. Lo que está mal es que, capaz, como si vos, que se sustituya, porque son básicamente, mayormente, por un tema de razaría, se sustituya el proceso de ir a un juicio por hacer un acuerdo territorial. Bueno, y un poco viene ahora la ley de urgente consideración que proyectó las nuevas autoridades, ¿no? Tenemos que bueno, o sea, en nuestra forma de verlo están habiendo, sí, ya la cosa está terminando. En nuestra forma de verlo estamos viendo que hay muchas, estaría habiendo un poco rigor técnico de las soluciones que se están aplicando, ¿tá? Porque las soluciones que hacen permitir el funcionamiento del sistema, como dijimos, el abreviado, se lo va a limitar mucho y se va a sacar, por ejemplo, se lo va a limitar el proceso abreviado bastante. Ya los fiscales están hablando de colapso del sistema. También se va a derogar la suspensión condicional del proceso, también la libertad vigilada y la intensiva y el principio de oportunidad.
Y bueno, se van a limitar las salidas transitorias. Y bueno, quiero hablar un poco del proceso extraordinario, porque la consagración de este sistema, si se vota, va a ocurrir que va a ser igual, o sea, por las vías de los hechos se va a empezar a aplicar igual a lo que era el proceso de antes, en el cual se arreglaba todo en 24 horas o 48. Y ya va a salir, o sea, obviamente que se va a aplicar más rápido, ¿tá? Va a haber más juicios, ¿sí? Pero va a haber más juicios como había antes, en el cual se los procesaba a los delincuentes con el plazo máximo de 24 o 48 horas. Bueno, con eso termino. Gracias. Bueno.